Sí, dale, ya estamos transmitiendo. Ah, perfecto. Yo tengo una grabación en la que vos me asististe a una clase, yo la tengo guardada, si quieres te la paso para que la subas allá en la serie. Me compartís pantalla y me decís cuándo empezamos, entonces. Compartirte pantalla. En seguridad es que está eso, ¿no? Sí. Security. Listo. ¿Empezamos o qué? Sí, ya son. Listo, voy a agarrar la puerta porque... Bueno. Ay, Nigdal, pero parece que no estuvieran a 2 grados. La casita debe ser muy caliente. Está sin micrófono, Migdal. Es cierto. Digo que aquí guardadita, aquí es más calientito. Claro. No, Joselín dice que no puede conectarse. Sí, no, Entra y tiene muy sale, mala. entra y sale. Bueno, compañero, entonces, empecemos. Bueno, compañeritos, clase número 7. Vamos a tener 2 clases de política fiscal. En esta primera pondremos el debate y llegaremos hasta la parte de los impuestos, que es, a mi modo de ver, la parte crucial, aunque nosotros en las organizaciones sociales hablamos mucho es del gasto público, por obvias razones. Nos preocupa mucho el cubrir derechos y los derechos se cubren con gasto público y muy pocas veces se habla de los impuestos, solo cuando nos graban y nos meten más impuestos es que hablamos de ellos. Pero debería ser un tema crucial porque ese tema es el que determina, me adelanto y les digo, es el que determina en gran medida la distribución de la riqueza. Bueno, entonces, compañeritos, como les había contado las veces pasadas, esto ya lo habíamos conversado en una de las charlas que dimos en debate crítico sobre cómo ve el Estado, la economía, cómo ve el Estado y cómo ve las políticas públicas. Entonces, algunos de esos comentarios los repetiremos acá, pero lo enfocaremos principalmente hacia la parte que me interesa hoy, impuestos, la próxima gastos, y después hacer unos comentarios generales sobre ingresos y salidas del Estado. Compañeros, toda economía tiene 3 opciones. Las 2 que no existen, que son las de azul, que es una economía de mercado total, o sea, 100% economía de mercado, o una economía, bueno, si existe la economía centralizada de Estado, podríamos hablar en Corea del Norte, ¿cierto? No, ni allá existe. Sí, allá también hay mercado, es una servicio que también habíamos dado, incluso allá existe también mercado. En todo caso, los 2 extremos es o un problema donde el Estado no esté, pues un tema a resolver que es un Estado donde no existe y sería economía de mercado, o una economía totalmente centralizada por el Estado. Esas son las 2 opciones que existiríamos en los extremos. Sin embargo, la realidad que tenemos es la existencia de economías mixtas. Y las economías mixtas tienen la característica o que son más tiradas al mercado
o son más tiradas a las políticas públicas o a las políticas de Estado. Entonces, en las primeras de mercado, diríamos que el Estado es muy pequeño, el Estado cumple unas funciones mínimas, y en una donde el Estado tiene una importante participación en la sociedad, pues es un Estado donde cumple demasiadas funciones en la sociedad. Y esto es lo que vamos a hablar en esta primera parte de la economía mixta. La realidad es que lo que tenemos son economías mixtas. Estos son conceptos relacionados que a mí siempre me gusta tenerlos en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de este tema, lo que estamos hablando es de la política económica del Estado, estamos también hablando de las políticas económicas de los gobiernos. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de modelos de desarrollo. O sea, cuando uno habla de diferentes formas de concebir la sociedad desde lo económico, estamos hablando de modelos. Cada país en su realidad histórica ha escogido un modelo de desarrollo, bien sea más tirado al mercado o más tirado al Estado. La discusión es política, en gran parte. Desde lo económico siempre se ha tratado de decir, de tratar de justificar o de tratar de argumentar cuál de las dos es más eficiente y cuál de las dos cumple mejor su cometido en la sociedad. Entonces, todos los que están en política económica de acuerdo con que el Estado sea mínimo y la economía de mercado bien grande, pues entonces sacan toda una cantidad de justificaciones, unas de carácter político y otras de carácter económico, como temas de eficiencia, como temas de desenvolvimiento, como temas de qué es lo mejor económicamente hablando para la sociedad. Igual, los que hablan desde el Estado, con un Estado muy grande y un mercado más pequeño, entonces hacen justificaciones también desde lo político, y hay unas justificaciones también por el lado de la eficiencia. Y ese es el debate que traemos más de 200 años de historia de la economía. Este debate, con eso estoy diciendo, no es nuevo, es un debate supremamente viejo como todos los temas en economía. Y hasta el día de hoy se debate el tema. Y hemos pasado en la economía por ciclos donde la mayoría de las sociedades se tiran por el mercado, y hemos tenido otros ciclos productivos donde se tira más por el lado de la planificación económica. Entonces ya tenemos el contexto. En la primera parte, cuando surgió la economía, lo que conocemos como la economía clásica o la economía neoclásica, lo que hemos venido hablando también como más tirados a las ideas neoliberales también, entonces plantean que el papel del Estado es el que les voy a enumerar a continuación. Partimos pues entonces de que sea el que sea el economista, todos reconocen que la realidad actual es economías mixtas. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado en una economía mixta? Los clásicos o neoclásicos y los más neoliberales dirán, ante todo, como principio rector, que el papel del Estado es corregir distorsiones. ¿Cuáles son las distorsiones? Las que le voy a enumerar, empezando por esta primera. La primera distorsión es que todos reconocen que el mercado trabaja con competencia imperfecta. El ideal económico es que toda la ley de SAI se cumple siempre y cuando no existan monopolios en una sociedad. Y podríamos agregar un término que es más marxista, diríamos con altos niveles de concentración de capital. Es un concepto más marxista, porque los monopolios a la hora de la verdad son concentraciones del capital que ha producido el mismo mercado. Esa competencia imperfecta no es bien vista ni por los neoclásicos, ni los monetaristas, ni los neoliberales, y que menos los keynesianos, post-keynesianos y los marxistas. Es decir, la concentración de capital o los monopolios no son bien vistos por ninguna escuela de pensamiento económico. Entonces, lo que tienen que hacer
el Estado, lo que tiene que hacer el Estado es entrar a controlar los monopolios en la economía a través de leyes, regulaciones, ponerle cláusulas, tratar de que esos monopolios tengan un parecido en la sociedad lo más cercano a las características de un libre mercado. Entonces, si de las principales características del monopolio es que tienen un poder preferente sobre los precios, pues la mayoría de reglas que hacen contra los monopolios tienen que ver con la imposición de precios en la sociedad. Ese es un papel, el primer papel que hablan los economistas, el papel del Estado. El segundo sería el de administrar el tema de las externalidades. Hay cosas por fuera del mercado que actúan y afectan el mismo mercado o afectan la economía. Esas son las externalidades. Yo alguna vez les daba el ejemplo en la charla pasada de qué es una externalidad. Para no concentrarme en el ejemplo, como lo he hecho en otras ocasiones, les mencionaré, por ejemplo, si se construye una represa, genera externalidades. Si se construye una carretera, se generan externalidades. Pero si, por ejemplo, hay un cataclismo o viene un ventarrón o viene un temblor muy fuerte, pues también genera externalidades que pueden afectar el mercado. Ese tipo de externalidades, que las hay de todo tipo, hay ambientales, sociales, políticas. Por ejemplo, la pandemia actual podría ser considerado hasta cierto modo, pues, o podría ser considerado también una externalidad. Afecta a la economía y entonces lo que tienen que hacer los estados es administrar esas externalidades. Ese es el segundo papel que le colocan al Estado los clásicos en economía. El tercero es proveer bienes públicos. Hay unos bienes públicos puros, y es que económicamente no se pueden establecer los precios. Entonces, como no se pueden establecer los precios, tiene que venir un agente externo como es el Estado y establecer esos precios. Como no se pueden establecer precios, pues entonces la empresa privada no puede funcionar en ese tipo de ambiente donde no se pueden establecer precios. Entonces el Estado tiene que aparecer ahí para proveer esos bienes públicos. Hay otros bienes públicos que son consensuados, por ejemplo, como la de jueces y policías y defensa nacional. Es decir, se considera que ese control de la represión debe pertenecer único y exclusivamente al Estado. Y por eso el que debe administrar ese aspecto que es desde lo público, desde lo que se considera lo público, es decir, jueces y policías, pues entonces es el Estado el que lo debe cubrir. Hay otros bienes públicos. En el pasado era muy normal los acueductos, alcantarillados, la energía eléctrica, los faros, las autopistas. Ahora, cada vez más, con el avance del capital y con el avance de las escalas del capital, pues ya las autopistas incluso pueden ser construidas por privados o represas, el proveer el agua, proveer electricidad, cosas que se consideraban que eran antes bienes públicos, ahora también pueden estar siendo administrados por entes privados. Ahí hay todo un debate muy interesante en el que no nos vamos a centrar, porque los que somos de izquierda tenemos un concepto de lo público más amplio a los simples problemas de defensa nacional y justicia, sino que consideramos que algunas cosas deben ser públicos, bien sea por su carácter estratégico o bien sea por los derechos ciudadanos, ¿cierto? Por los derechos civiles. Entonces, por ejemplo, para muchas economías del mundo hay actividades que por ser estratégicas no se las dan al sector privado, sino que las dejan en el público, así el sector público lo pudiera prestar. En algunos países, por ejemplo, la energía, el problema de las comunicaciones, el problema de la industria militar, son considerados estratégicos. Entonces, no, así los privados lo pudieran hacer, no se les deja a ellos por cuestiones estratégicas de país.
¿cierto? De defensa nacional. Entonces, compañeros, ahí hay un debate muy interesante porque pues, nosotros hemos querido siempre ampliar el aspecto de qué es lo que debe ser público y qué debe pertenecer a la esfera privada. Hay un debate largo y tendido que no nos centraremos en el día de hoy. Y por último, para financiar las tres anteriores, entonces le dan como papel del Estado, pues cobrar impuestos para poder financiar los tres anteriores. Y ahí hay todo un debate. Hasta acá es el papel que reconocen los clásicos, los neoclásicos y los neoliberales. Para los del Estado pequeño, el Estado debería existir hasta acá. Más para allá es lo que ellos llaman las ineficiencias del Estado, que se las dan, se las quitan del mercado y se las entregan a la sociedad. ¿Y cuáles serían esas? Vamos a enumerarlas también, compañeritos. Las siguientes serían que le den al papel del Estado el promotor del desarrollo económico. Para los anteriores, el motor del desarrollo lo debe dar las dotaciones de capital del sector privado y el sector público no se debería meter a los temas de inversión y capitalización porque esto implica un alto grado de intromisión de lo público en cosas que pueden hacer los privados. Cuando se metió el motor como motor de desarrollo en los temas del Estado es porque es un reconocimiento de que el mercado no es capaz por sí solo de generar desarrollo. Necesita la ayuda del Estado y se hace a través de la planeación o planificación económica. Entonces, para los que no son neoliberales, consideran de que el Estado debería ser motor de desarrollo, guiar aspectos de la economía hacia la construcción de nuevos mercados o la construcción de nuevas actividades económicas que desarrollen regiones, desarrollen zonas o desarrollen sectores que pueden también ser estratégicos para una sociedad. Entonces, este es uno de los papeles en que los no neoliberales, los que somos de izquierda incluso, consideramos que debe tener el Estado como motor de desarrollo. El otro tema en el que los no neoliberales estamos de acuerdo que debe cumplir el papel es en el papel de la equidad, redistribuir la riqueza, porque el mercado redistribuye o distribuye el ingreso, lo distribuye mal, distribuye el ingreso mal. Entonces, el Estado tiene que entrar a redistribuir la distribución que hace el mercado, ¿cierto? Entonces, esa redistribución es otro de los papeles que le entregamos al Estado desde los sectores progresistas de izquierda y desde algunos sectores keynesianos, post-keynesianos y demás. Y por último, uno que ya hemos venido mencionando, porque así nació la macroeconomía, es el tema del control del crecimiento económico y la estabilidad. En este aspecto, los neoclásicos clásicos se han metido con las teorías monetaristas, pues a darle también el papel de controlar la inflación, y ya lo veíamos en la clase anterior, que lo hacen por medio de generar recesión económica. Al generar recesión económica, generan condiciones para los precios. Los keynesianos, los no monetaristas y los no neoliberales consideramos que además debe manejar el ciclo cuando no solamente por el tema de los precios, sino que debe manejar principalmente el tema de lo que conocemos con la palabra esta de pleno empleo. El pleno empleo es un papel fundamental que debe cumplir el Estado como política económica. Entonces, hasta acá tenemos los papeles. Las funciones que se le atribuyen al Estado serían las siguientes. Se hablan de tres funciones. Esto está escrito desde 1945 por Musgrave. Lo menciono para que Leo se acuerde de sus clases de política fiscal. Musgrave, y es lo que se sigue enseñando hasta el día de hoy, dice el Estado entonces tiene estas funciones. Una función de asignación, que es la que vimos nosotros al principio, que la comparten todos los economistas. Para cubrir las fallas del mercado, para proveer lo público, establecer bienes sociales, etcétera, etcétera. Tiene que cumplir un papel de distribución,
que es la que no le gustan a los neoliberales y nos encantan a nosotros los marxistas, que es el tema de redistribuir la riqueza, porque unos ganan más y otros no ganamos casi nada. Entonces, el Estado tiene que entrar a cubrir eso a través de los impuestos o gastos. Y el de la función de estabilización, que es el que hemos venido mencionando durante estas clases de macro, que son con los instrumentos fiscales y los instrumentos monetarios. Los instrumentos monetarios ya los mencionamos las dos clases anteriores, tiene que ver todo con la creación de dinero y con las políticas de expansión o contracción monetaria. Y en los fiscales tenemos que entrar a meternos con los temas de los impuestos y los gastos, a través de las políticas públicas o a través de la planeación que haga el Estado, ¿cierto? Esos son los instrumentos fiscales. Entonces, vamos a empezar con el tema de la tributación. Terminamos aquí preguntas y nos vemos en la próxima clase, que vamos a mirar los gastos y vamos a mirar toda la parte contextual de ingresos y gastos en lo económico. ¿Qué es tributación? La tributación es considerado como una expropiación. Así siempre ha sido considerado la tributación en cualquier país del mundo. Es quitarle al sector privado para llevarlo a un uso público. Eso es la tributación. La tributación es quitarle a alguien a las malas, se considera que es a las malas, o sea, el más liberal, el más democrático y el más progresista del mundo reconoce que la tributación es una expropiación de alguien, de las personas que han generado la riqueza en el sector privado, de los que han generado la riqueza en el sector privado. A menos, pues, de que las empresas sean estatales, que también las hay, hacen su propia riqueza y pues las ganancias se van directamente al Estado como parte de los ingresos. Pero la parte que nos interesa aquí discutir es la parte de la tributación, o sea, la parte que le quitan a los que tienen dinero para entregarlo al bien común, que es el Estado. Entonces, bajo eso... Memo, señor. Pero ahí sería bueno hacer la aclaración que de todas maneras esa riqueza social, pues si Claro. bien se puede discutir quién es el que la produce. Claro, claro. No se trata de que sí. de que en forma estricta se le quita a un empresario que ha producido la riqueza solito. Claro, Leo. Lo que pasa es que ahí nos metemos en el debate político e ideológico. ¿Sabes Sí, por eso es bueno, por eso plantear el debate y dejarlo ahí. Sí, porque si lo discutimos entre nosotros los marxistas, simplemente eso no es una expropiación, sino que es una recuperación, porque la riqueza es producto de interacciones sociales, o sea, la riqueza es producida socialmente, desde la señora que está en su casa preparándole el desayuno del marido que va a trabajar, del marido que trabajó, como del que puso el capital, como los que pusieron la maquinaria, y etcétera, etcétera, los que compraron, vendieron, etcétera. Esos son actividades sociales y la riqueza debería ser social. Yo no quería pues plantear el debate. Es decir, que discutiéramos el asunto en términos ideológicos, sino que se conociera que hay otra manera de ver la legitimidad de la tributación. Sí, lo que pasa es que para los liberales el empresario es el que hace riqueza. Pues, para muchos liberales, para una parte importante del liberalismo, o sea, de los digamos, sectores más progresistas de la sociedad, consideran que el empresario es creador de riqueza, que él cuando invierte y saca ganancias, está produciendo riqueza. Y cuando usted está trabajando, se hace su salario y viene el Estado y le mete manos a tu salario, o viene el Estado y le mete la mano a la ganancia del empresario, está quitándole algo que no le pertenece para socializarlo, ¿cierto? Esa es la idea, pues, primordialmente liberal que hay en la sociedad. Claro, Leo, ahí hay un debate ideológico bravo, pero la tributación es considerada una expropiación. Para la mayoría de las corrientes económicas, por más progresista y antineoliberal que sea,
y por los más neoliberales. La tributación. Sí, lo importante es que es de una riqueza social. Exactamente. Construida colectivamente. Exacto. Y cumple una función que también es social, que está dentro de los contratos sociales. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el primer principio de la tributación. Como les digo, hay dos escuelas. Entonces, hay dos grandes escuelas, las del Estado mínimo y las del Estado interventor. Entonces, para el Estado mínimo, el principio básico que debería tener el Estado es el principio que lo conocen como el de beneficio. Es decir, para los que son adoradores del mercado, el Estado debería tener un principio que es el de beneficio y que se traduce como que se deberían gravar a las personas según el beneficio que recibe del Estado. En otras palabras, es como un pago que hacen los privados a lo público por dar esos bienes públicos. En ese principio, entonces, usted recibe seguridad. El que reciba más seguridad debe pagar más por esa seguridad. O el que recibe recreación debe pagar más por esa recreación. Los que menos reciben recreación deben pagar menos. Ese es el principio del beneficio. Es una idea muy, muy utilitarista. En cambio, los adoradores de lo social consideran que no debería existir ese principio basado en el tema del beneficio, sino que debería ser visto desde la capacidad de pago. Es decir, que el impuesto que se pague en la sociedad debe ser proporcional a los ingresos que recibe. El que recibe más ingresos debe pagar más impuestos y el que recibe menos impuestos, el que recibe menos ingresos debe pagar menos impuestos. Observen que si utilizáramos el principio del beneficio, el que más paga impuestos es porque recibe mayores beneficios, no porque gane más. En cambio, para los de abajo, el que paga más es porque tiene más, tiene el principio, o sea, el principio que avalan es el principio de la capacidad de pago. Ese es el principio que se justifica desde lo no neoliberal, el principio de la capacidad de pago. El otro principio es el principio de los más neoliberales, o sea, de los de más mercado, menos Estado, y es que el Estado debería tener un principio horizontal. El principio de horizontalidad dice que todos, como somos los mismos ante la ley, pues debemos pagar lo mismo, ¿cierto? O sea, si todos estamos montados en el mismo barco y todos tenemos los mismos derechos constitucionales, pues toda la gente debería pagar bajo ese mismo criterio. En cambio, los que estamos en boga del principio de un Estado más grande, o sea, de más intervención, queremos es aplicar el reconocimiento del principio vertical. Y es que esta es una sociedad de desiguales, entonces, como es una sociedad de desiguales, la tributación debe ser manejada de manera desigual, es decir, de manera vertical. Ese es el principio. Entonces, cuando usted discute con alguien, usted podrá ver si tiene una mentalidad más progresista o no, dependiendo de cómo quieren aportar al Estado. Desde el principio horizontal, usted y yo somos iguales a la ley. Usted, por Dios rico que sea, o usted pobre, paguemos todos igual, porque todos tenemos el mismo principio frente a la ley, somos iguales. En cambio, cuando uno dice, no, pues es que aquel man gana más, tiene un poder sobre la sociedad muchísimo mayor, es un poder que tiene la capacidad de influir incluso más, debe cobrársele más. Bueno, esto, entonces, a nivel mundial, entonces se habla de la necesidad de que los impuestos sean progresivos, regresivos o neutrales. Ahí no van a notar los neutrales. Los impuestos progresivos lo tendríamos en la parte de arriba, o sea, de que a medida de que su ingreso es mayor, usted paga proporcionalmente más. Les voy a poner un ejemplo. Y les voy a poner este ejemplo, ¿por qué? Porque en los medios de comunicación engañan mucho a la gente.
o al menos en Colombia se usa mucho, engañar a la gente al decir que los impuestos en Colombia son progresivos y le colocan a todo el mundo la tasa del 3,5% de renta. Gane usted bajito o gane alto. Entonces le dicen, no, es que el que gana 100.000, el 3,5% serán 35.000 pesos. En cambio el otro, el que gana 10.000, pues serán 3,5 pesos. Observe que el que gana 10.000 está aportando menos que el que gana 100.000. Pero vamos a ver proporcionalmente, o sea, en tasas, y sería el mismo impuesto. O sea, ese sería un impuesto neutral o proporcional. Eso no es un impuesto progresivo. Un impuesto progresivo es que el que gana 10.000 le deberían cobrar el 3,5% de impuesto y el que gana 100.000 le deberían sacar el 6 o 7% de su riqueza. O sea, aportar muchísimo más. Eso es un impuesto progresivo. Ya explicando el progresivo, ya expliqué cuál es el neutral. El regresivo es un impuesto en el que cuando las personas ganan más, pagan menos impuestos. Por ley, pues no conozco en ninguna parte del mundo donde existan impuestos regresivos, pero en la práctica existen. Y en la práctica, un ejemplo de impuesto regresivo sería el IVA. El IVA es un impuesto, por ejemplo, que es horizontal. O sea, más neoliberal el IVA que un chucho, porque es horizontal y es regresivo. Es decir, al que tiene mayor ingreso está pagando más IVA que el que tiene, el que tiene mayor ingreso está pagando menos IVA, en cambio el que tiene menos ingresos está pagando muchísimo más IVA. También les explicaba la vez pasada por qué. Les explicaba por qué cuando usted tiene mucho dinero, la proporción del ingreso que gasta en el mercado o en las cosas del vivir diario es muchísimo menor al que menos ingresos tiene. El que tiene menos ingresos gasta mayor proporción de sus ingresos a la canasta de sobrevivencia. Y esa canasta es precisamente la que está gravada. O sea, sería proporcionalmente un impuesto regresivo, el IVA. Es un impuesto que no ayuda a distribuir la riqueza. Y lo contrario, ya les voy a explicar lo de los impuestos directos e indirectos, y lo contrario está el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, por definición, es un impuesto vertical, es un impuesto progresivo y sería un impuesto directo. ¿Qué es esto de impuestos indirectos y directos? El impuesto directo es el que se le cobra directamente a las personas y el impuesto indirecto es el que se graban las cosas. Lo termina pagando las personas, sí, pero el que lleva el pecado es el objeto, la cosa, no las personas como tal, ¿cierto? Esos son los impuestos. Memo, compañero. Bueno recordar lo que ya habías dicho antes. ¿Qué? Que el IVA lo presenta los discursos neoliberales como un impuesto neutral. Sí, claro, ellos lo presentan como un impuesto neutral, pero en ley, o sea, cuando se construye la ley, es un impuesto neutral porque se está cobrando igualito. O sea, 19%, no se preocupa si es rico o pobre el que lo va a comprar, el producto. El impuesto, bueno, a propósito, estoy hablando del IVA y no sé si los compañeros que no son de Colombia saben que estamos hablando de los impuestos a los productos que se graban los productos, ¿cierto? Aquí se llama impuesto, en Colombia se llama impuesto valor agregado. En toda América Latina existe eso. Sí, claro, puede tener nombres diferentes, no sé, pero no, tiene el mismo nombre. El mismo nombre, Meo, el mismo. Ah, bueno, perfecto. Para hacerles comentarios, no traje estadísticas, pero para comentarles nomás, si usted va a ver la estructura tributaria de los países europeos, se va a dar cuenta que el IVA es muchísimo menor, los impuestos indirectos son muchísimo menor en la canasta tributaria y los impuestos directos son mayores en la canasta tributaria. En nuestros países latinoamericanos cada vez gana más importancia los impuestos indirectos y los impuestos directos cada vez pierden más peso en la canasta tributaria. Eso significa que avanzamos bien para atrás. ¿Ah? Eso es canasta tributaria. Lo de canasta tributaria, compañerito, es simplemente que si usted coge
una torta y va a ver los ingresos del Estado, estarían divididos por, claro que esa es una gráfica que traigo para la próxima clase, estarían divididos en rentas del Estado, o sea, cuando se cobran ciertas actividades, el Estado queda dueño de una renta. Están los contribuciones, están los tributos, y los tributos se dividen en dos, en directos e indirectos. Y hay unas cosas que también se llaman tasas. Las tasas es otra forma, otro ingreso del Estado. Todas esas cosas que hacen el ingreso, cuando usted lo muestra en una torta, dice, bueno, de rentas tanto, de impuestos directos tanto, de indirectos tanto, de tasas tanto, de contribuciones tanto. Esa torta es el 100%. Cuando se van a ver en los estados latinoamericanos, en la torta los impuestos indirectos son muy altos. En Europa los impuestos indirectos son más bajos. Por ejemplo, en los Países Bajos y demás, los impuestos indirectos son una porción muy pequeña de la torta. Y los impuestos directos, los que se le cobran a las personas de acuerdo a la manera progresiva, son mucho más altos. Todo estado tiene que entonces contribuir al tamaño del Estado que ha establecido en su filosofía de Estado, por llamarlo así. Entonces los estados más neoliberales dirán que el Estado debe ser muy pequeño para cobrar menos impuestos y los estados grandes deben tener un sistema impositivo muchísimo más grande, se debe cobrar muchísimo más impuestos. Entonces, por ejemplo, Memo. Sí, compañerita. Una pregunta. ¿Estos lineamientos están en la Constitución o en dónde? Generalmente los establecen los estados en la Constitución o en las reformas de ley que hagan los senados de la República de todos los países. O sea, estas directrices son parte del contrato social. Entonces, los Países Bajos, por ejemplo, han establecido dentro de su contrato social de que el Estado sea un garante. Entonces, para estos estados garantes, el Estado puede llegar entre el 50 al 60% del tamaño del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, el 50 al 60% es Estado, y son estados que son garantistas. Eso significa que casi en esa misma proporción, a través de los impuestos, se recoge ese dinero. Es decir, los gastos son alrededor del 50 al 60%, y en impuestos se recoge también alrededor del 50 y el 60%, o sea, de la riqueza que se genera socialmente. En los estados más neoliberales, generalmente es entre el 25 al 30%, 30% del tamaño del Estado en el PIB. Serían los estados más neoliberales, ¿cierto? El nuestro está como en el 30, algo así, 30 y punta, y ha venido subiendo por unos fenómenos pues, que no es del caso explicar, porque sería hablar de la economía colombiana. Pero esa es la idea, compañeritos. Compañeritos, hemos terminado entonces la primera parte, no sé, debates, preguntas, inquietudes. A ver, yo dónde estoy. Todo muy bien, Memo. Bienvenido, Juan Guzmán, que... madre, se salió. Lo aburrió. Se fue a Facebook, se fue a Facebook. Yo no... Se fue a Facebook. Bueno. Bueno, estaba mirando acá los impuestos en la Constitución colombiana. Miren a ver si... no, dice que son progresivos y que no pueden ser regresivos. Y habla una manera de caspa. No, hasta ahora no encuentro ninguna referencia a eso. Lo que dice, por ejemplo, el artículo 338. Está normatizado. Lo siguiente. Sí, está normatizado porque, claro, tiene que darle al Estado esa atribución. Y dice que no puede cobrar impuestos. Dice, artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Claro. No dice, no da ninguna guía como no, pero si debe ser regresivo, progresivo, esas cosas. Sí, yo sé que existe algún artículo donde, y si no es un artículo de la Constitución, es un desarrollo en el Congreso, donde la norma dice que no puede ser regresivo. Lo que pasa es que el que leíste es el tema de lo que se llama en economía, y aprovecho para que utilicemos el término acá y lo aprendamos, es lo que se llama el federalismo fiscal. Y es decir, qué tipo de impuestos le corresponde a la nación, cuáles a las entes territoriales y cuáles a los municipios. Entonces, los impuestos que cobran los municipios no lo pueden cobrar la nación, y los que cobra la nación no lo puede cobrar el municipio. Cada uno tiene establecido su campo de acción. Para poner un ejemplo, por los licores. Los licores tienen un cobro en Colombia. Bueno, estamos hablando de Colombia, no sé en otros países cómo era. En Colombia es de carácter departamental. El desgüelle de carne de res también es de los municipios y algunos de departamentos. Por ejemplo, unos impuestos que se cobran a los letreros comerciales son cobrados solamente por los municipios. Los impuestos que son, por ejemplo, de la propiedad, los impuestos prediales, son de propiedad del municipio. No los puede cobrar sino el municipio. Y así sucesivamente hay una canasta de impuestos grandísima que las atribuciones están dadas por ley de quién cobra los nacionales, quiénes cobran los departamentales y quiénes cobran los municipales. Eso es lo que dice esa norma en este país. No, esa, como tú la defines, está en el artículo 339. Acá me estoy fijando. Acá me estoy fijando en sí. No, pero continúen, que si encuentro algo interesante, no, voy a terminar con un comentario como para ver si los animo al debate. Vea. Compañeritos, lo normal en las sociedades es que queramos que sea un Estado que provea mucho y que no cobre impuestos. Esa es la tendencia social. Todo el mundo es enemigo de que se cobren impuestos, desde la izquierda hasta la derecha. Bueno, al menos en los discursos políticos. Entonces, los discursos políticos contradicen el planteamiento teórico, porque el planteamiento teórico, los más neoliberales son los que quisieran que no se cobraran ni impuestos ni gastos. En cambio, teóricamente, los más progresistas, socialistas, intervencionistas, estamos a favor de que se cobre bastantes impuestos y que el Estado cumpla bastantes funciones. Eso es bien interesante, porque cuando nosotros construyamos tejido social, es muy difícil, pero hay que hacerlo, es hacerle entender a la gente que lo normal en la sociedad es que se cobren impuestos y que se le cobren a todo el mundo, eso sí, de una manera redistributiva. Progresiva. Porque tampoco pues es que estemos, no es bueno. De que personas como León o como yo no nos cobren impuestos. Y yo tampoco. Pero a los más ricos que les cobren todas, se la saquen todas. Por ejemplo, en Latinoamérica, y eso lo dicen todos los libros de teoría, bueno, no es de teoría, es de estudios de finanzas. Lo que se ha descubierto es que en Colombia, y también pasa en toda Latinoamérica, los niveles de imposición son muy bajos. En Colombia los niveles impositivos son muy bajos. Es decir, se están cobrando muy poco respecto a lo que se cobra en los estándares internacionales. Claro, hay unos debates que son muy jodidos, porque pues la gente paga impuestos cuando siente que recibe y no se roba. Pero cuando los estados se sienten que no se recibe lo que es y fuera de eso se roban todo, pues la agenda política normal es que todo el mundo se vuelva antiimpuestos, ¿cierto? No, Memo, además,
también hay que considerar que no se trata pues en estos modelos de economía mixta, por lo menos, de que el llamado empresario se le quite toda la riqueza que genera, pues no, porque hay varios debates, claro, inclusive siempre hay una línea, lo vamos a claro, tratar en de desestimular la actividad productiva. Tengo un comentario. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase, que vamos a coger los impuestos y los gastos, porque dentro del debate de la macroeconomía es que si usted quita muchos impuestos, le está quitando la posibilidad de construir riqueza a la sociedad. Idea que desde los keynesianos es falsa, o desde los no intervencionistas. Esa idea es lo que llaman en teoría económica una falsa idea. O sea, los unos dicen que los monetaristas y los demás parten de esa presunción que es falsa. Y los otros dicen que los falsos son los otros, porque están inventando el cuento de que la justicia y las demás cosas no tienen costo social. ¿Cierto? Ese es un debate muy interesante que lo vamos a ver en la próxima. Un comentario, Memo. Sí, dale. Mira, si un Estado no pide impuestos, ¿de dónde va a salir el dinero para gestionar su trabajo? Eso sería una cosa. Y por otro lado, me da la impresión de que si la gente paga impuestos, está más interesada en cómo se desarrollan las cosas del país. De acuerdo. Porque si no paga impuestos es como más indiferencia, como menos compromiso, menos enraizamiento con lo que suceda en un país, pues. Claro. Claro, de todas maneras, mi opinión. También es bueno, no, esa opinión es muy buena y también estoy de acuerdo. Pero también es bueno notar que en los ingresos corrientes de la nación, pues no solo están los impuestos, ¿cierto? También hay ingresos por empresas estatales. Las regalías. Claro, tasas, regalías. contribuciones. Ajá. Son generalmente conocidas como rentas, tasas, contribuciones. Y se puede dar el caso de un sector estatal económico tan fuerte que contribuya con los ingresos necesarios para que la carga impositiva no sea tan, por lo menos sea menos auspiciosa, menos importante. Claro. El debate está abierto y nunca va a acabar, y es qué es lo que debe ser público y qué es lo que debe ser privado. Pero ahí hay otro debate. Sí. Bien bueno, Memo. Cuéntalo. El problema de la desestimulación del sector privado. Sí, Leo, pero es lo que... Sí. Dale, habla. Lo estás diciendo de esa manera. No, es que te lo acabo de decir, que eso lo vamos a mirar en la otra clase, porque eso es parte del debate teórico. Bueno, no he hecho nada, pues. No, es parte del debate teórico, Leo, porque es que desde los keynesianos y marxistas, el hecho de que el Estado sea grande no significa ¿cómo es que llama? Desestimular la inversión. No es que acabe con la inversión, o sea, que lo que gasta el Estado no se está invirtiendo. Eso es una falsedad teórica para esto, respecto a los clásicos y neoclásicos, que para ellos, cuando el Estado es más grande, se le quita la posibilidad de inversión al sector privado. Es decir, bueno, pero Memo, construye riqueza es el sector privado. Sí, Memo, pero de todas maneras, ese razonamiento viene de creer pues que la competencia por recursos financieros que realiza el sector público sube la tasa de interés. Eso es lo que llaman efecto de desplazamiento, ¿cierto? Pero eso es una parte del debate. En la otra parte del debate curioso es que en una economía en la que estamos viviendo globalizada, donde el capital, donde se defiende el flujo libre de capitales, ¿sí? Ha pasado que si un Estado nacional impone un sistema tributario que no sea competitivo, ¿sí? Que nos ha pasado mucho en América Latina, estados que tratan de
distribuir el ingreso a través de impuestos progresivos y simplemente pues los capitales se ven o desestimulados para invertir en esa nación o migran, ¿no? O migran. El caso venezolano en ese sentido es es un ejemplito que viene al caso, porque buena parte de la pequeña empresa que había en Venezuela se trasladó a Colombia, a la frontera, y a Brasil, lo poquito que había. O sea, es una situación que creo que todos tenemos que estar como pensándola en ese contexto de construir gobiernos alternativos, ¿no? Y es que ya no solo se trata del problema de las políticas nacionales, sino del entorno, del contexto de globalización. Total, sí, Leo, claro. Nos ponen a competir entre los países, entre quién se regala más. Ajá, exactamente. Una cosa berraquísima. Y si usted no lo hace, pues lo que no va a tener es capital para generar Producto Interno Bruto. Exactamente. Sí, claro, porque entonces la inversión en el país se va o no llega. Exactamente. El problema es la tasa de ganancia. O sea, cuando un inversionista va a hacer una inversión, pues va por el retorno, por la tasa de retorno que va a obtener. Entonces, claro, ¿cuánto puede ganar con lo que va a invertir? Claro. Entonces dice, por eso las empresas se van a la Asia, por allá donde pagan poquito y ganan mucho. Claro, porque entonces dicen, bueno, ¿nos vamos para Venezuela o nos vamos para Colombia? Entonces tienen que irse para donde el análisis de contorno que dice Leo, y entre esos está el tema tributario. El tema tributario. Y súmele que en Venezuela el Estado le monta sindicato todo adentro. Obligado. Imagínense. Entonces, claro, el problema es la tasa de ganancia, donde la van a meter. Y eso es un elemento, sí, claro, de lo que se llama el IED, en el cuestión del desarrollo. Y posiblemente ese es uno de las dificultades más grandes que tiene Latinoamérica para aumentar su nivel impositivo. Y para construir modelos alternativos, Memo. Y para establecerlo como impuestos directos, que son por principios los ideales en una sociedad progresista. O sea, los impuestos que sean de carácter progresivo, o sea, los directos progresivos. Entonces, ese tipo de cosas son las que son difíciles cuando uno es gobierno, porque establecer eso, además. Imagínense, hermano, qué pensará un inversionista para colocar sus capitales entre Colombia y Venezuela. No, por Dios. Imagínense, en Venezuela, pues no hablemos del ambiente de incertidumbre y de la guerra económica. Hablemos no más que las garantías que le dan a los sindicatos en Venezuela. Y en Colombia se los matan gratis. Ya viene para Colombia. Qué horror. Sí. Es una situación muy triste. Pero eso hay que manejarlo con hilos para que no sonemos tan neoliberales. El problema es el diseño. Hay que diseñar todo un esquema impositivo que no desestimule, pues, por ejemplo, en ese tipo de cosas. O el desestímulo no sea tan fuerte. Yo no sé, hay unos debates muy interesantes. Yo creo que la clave ahí, hermano, es un sector estatal, hermano. Más que el cuento de estructura impositiva, es la construcción de un sector estatal y de un mercado interno, y de acudir a flujos alternativos de financiamiento internacional. Yo creo que, por ejemplo, si Venezuela pone todas esas cosas en las empresas porque se siente un Estado fuerte. Entonces no importa si no llegan muchos, no sé, algo así. Por un tema, no, claro, diría yo, por las rentas. Es que si usted tiene un sistema de financiación que lo logra a través de las rentas petroleras, a usted no le importa si el capitalista va a invertir en Venezuela o no. ¿Sí me entiende? Exacto. Si
si usted tiene una manera de financiar el desarrollo a través de la extracción primaria, pues usted se idea un desarrollo que no necesita depender de que le caiga bien a los calificadores internacionales o no. ¿Sí me entiende? Exacto, exacto. La correlación de fuerza. Pero entonces una pregunta, siendo así, teniendo una base así como el petróleo, entonces la industria se puede realmente incentivar para que funcione y se multiplique, se diversifique, algo así. Migdala, hay una cosa que todo el mundo lo conoce como el modelo noruego. Se llama modelo noruego. Y el modelo noruego se basa en que utiliza todo el tema de las rentas petroleras para los temas de inversión y de ahorro del Estado, pero no lo utiliza para gasto público, o sea, no lo utiliza para el bienestar social. Porque ese problemita, el problemita de depender de un producto como el petróleo, es el problemita que generó en Venezuela y que ha generado en muchas economías cuando son ricas en petróleo. Y es que donde hay riqueza petrolera o de cualquier otro mineral, cuando hay esa riqueza, las condiciones que generan el medio es de pobreza industrial y de pobreza de generación de valor. Ya sabemos qué es la generación de valor. O sea, son sociedades que no se generan casi valor, no hay valor agregado, o sea, no hay PIB. Y toda la economía se vuelven economías dependientes de la renta petrolera o del consumo. Son economías ricas y a la vez muy pobres. Claro, porque no son capaces de construir desarrollo industrial. Claro, no son capaces. Entonces, por ejemplo, de las esperanzas que uno tiene con la crisis que tiene ahora Venezuela, es que la sociedad se vea obligada a crear, ¿cómo es que se llama esto? Cadenas de valor. O sea, que eso haya obligado a la gente a cultivar otra vez el arroz, que haya obligado, por ejemplo, nuestro compañerito que tenemos en el canal, que es... O sea, que tenga que trabajar para producir. Exactamente, que tenga porque la si gente no produce, que trabajar, aunque haya renta, como está conflictuada, no le va a funcionar. No va a llegar. Entonces, no le va a llegar. la idea es que la esperanza sería que eso estimulara la creación y el nacimiento de nuevos sectores. Lo que pasa es que eso es lento para las necesidades que tiene el pueblo y la sociedad. Ese es el problema. Eso es muy lento, porque eso no se hace en 1 o 2 años. Esa era la idea que tenía Chávez con su modelo de desarrollo. Cuando compró empresas a la lata, cuando se metió con esto del satélite geoestacionario, del coso de montar una empresa de celular hecha en Venezuela, cuando se metió a comprar muchas de las empresas que querían salir del país por el miedo al castrochavismo y todo eso, le metieron mucho dinero en esa iniciativa. Lo que pasa es que eso no terminó bien. Pero no tenía mano de obra para llevar adelante eso. El problema es el factor humano, también creo yo, Migdal. No, yo creo no había capacidad de trabajo. ¿No había capacidad de trabajo y de gerencia? ¿Es posible? La gente, los socialistas somos los más malos administradores de este mundo, Leo, así no estoy de acuerdo. Nosotros pensamos con el corazón. Eso es, creo, muy difícil decirlo. El hecho, sí, eso es un debate, pues, lo que pasa es que obviamente si un entre comillas socialista o un tipo progresista llega a administrar una empresa sin gerencia, ¿cómo es que le llaman a eso? El debate que hay ahorita por EPM, por el tipo de gerencia en EPM. Gobierno corporativo. Exacto, gobierno corporativo. Sí, ¿no? Una empresa en un entorno de economía mixta tiene que tener un sólido gobierno corporativo. Sí, pero porque esa es la manera más eficiente de contribuir a la sociedad. Pero hay un tema, Leo, un tema que
genera rasquiña, man, pero tenemos que decirlo, hermano, y es cierto. O sea, si usted, por ejemplo, voy a poner un caso, pues cualquiera, en Venezuela, por ejemplo, ese es hipotético, no es porque sea cierto, pero si se parece a la realidad, pues entonces encontrarían problemitas ahí. Y es que si usted llega y compra una determinada empresa, y llega a esa empresa y monta un militar de administrador, este militar es un buen socialista, empieza a entregarle a los trabajadores casas, carro y becas, les aumenta los salarios, empieza a contratar más personal administrativo, se mete a darle mayores garantías pues a determinadas áreas. Y al final del año llegan y miran los resultados de la empresa y resulta que esa empresa está dando pérdidas. ¿Me entiendes? Ya. O sea, No, por eso hablamos de gobierno corporativo. Es ahí por eso hablamos de gobierno cooperativo. Es ahí donde entonces a los que somos socialistas nos acusan de ser malos administradores. Obvio, nosotros defendemos a la clase obrera y pues, Edwin está tratando de hablar. ¿Ah? No. Está tratando de hablar. No, estoy bien. Entonces ese es un problema porque hay un criterio y el criterio es el del valor agregado. Las empresas deben crear valor agregado y ese valor agregado debe ser producido de tal manera de que sea beneficioso para toda la sociedad. Entonces muchas veces nuestras ideas sociales lo que atentan es contra la creación de ese valor agregado. Es un punto crítico. Porque Memo, pero no sería posible o no sucede nunca de que una empresa como la que tú dices que el militar está administrando tenga a la vez esas facilidades para los obreros, pero a la vez sea productiva. Pues que debería ser un gobierno corporativo. Sería un gobierno corporativo incluidos los trabajadores, ¿no? Gobierno de la empresa. O sea, o gobierno del país. El administrador llegue sin política administrativa, el administrador de una empresa estatal, sino que llegue con la mentalidad también que ven, que suena muy berraco, porque suena como si uno fuera neoliberal. Dígalo. La mentalidad también de eficiencia y productividad. Es que Memo, yo me acuerdo. No debería por qué ser lo uno contrario a lo otro. Lo que pasa es que nosotros en el medio que estamos, político, social y sindical, si usted habla de que el trabajador tiene que ser eficiente y productivo y producir riqueza, lo tachan de neoliberal y lo sacan a usted del empleo de una. Fíjate, Chávez tenía una persona que la nombró para que vigilara las empresas, su rendimiento, su funcionamiento, su eficiencia. Y los informes nunca los escuché. Ahí. No, es que eso es un debate que siempre ha sido muy recurrente. Inclusive si nos vamos a poner dogmáticos y ortodoxos, desde la revolución bolchevique, una de las cosas que se debatía es que buena parte de esos tecnócratas formados en criterios de eficiencia, de administración, no eran políticamente cercanos. Entonces, lo que se tenía es básicamente unos sindicatos y unos obreros y algunos intelectuales con muy buenas intenciones, pero con el problema de formación en esas áreas. Porque no, si yo existía... Perdón. Dale, Migdal. Digo yo que si pensamos, no, el socialista no es buen gerente, eso es un pensamiento de oposición, eso no está bien. Sí, por eso lo digo con miedo. Por eso lo digo con miedo. No debería ser así. No, lo que pasa, no es que no sean buenos gerentes, sino que en términos generales quieren manejar esa gerencia con unos criterios que una economía globalizada son complicados. Ese es el punto.
porque es que yo quería inclusive aprovechar para hacer una aclaración o una opinión pues que tengo con respecto a Venezuela. Venezuela no es que el venezolano sea menos trabajador que el colombiano, para nada. Son igual de trabajadores o de pronto hasta más. Lo que pasa es que la economía venezolana es una economía de puerto, que básicamente lo que hacía era recibir la mercancía en el puerto, Claro. porque el mercado interno no podía competir con ese mercado externo por el precio del dólar, que era muy económico en el país. Exacto. O sea, importar era muy barato. Entonces, toda la economía estaba montada sobre lo que se importaba. Y para reconvertir esa estructura económica, eso es un parto. O sea, no había estímulo a la producción. No, sí lo había. Inclusive se crearon cooperativas. El 90% de esas cooperativas quebraron. ¿Por ¿sí? qué? Pero el problema es que la importación imposibilitaba o era una gran dificultad para construir. Había un desequilibrio un sector ahí productivo entre el impulso de producir y la facilidad de conseguir. Algo así. Y de comprar en el exterior. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. hagamos cooperativas para hacer zapatos. Y llegaba ese zapato chino regalado. Con eso no compite nadie. Claro. Ni Mandrake. Ya. Exactamente. ¿Y de quién fue el error ahí entonces? Eso es de un modelo anterior a Chávez. Y es el modelo que se ha impuesto en toda América Latina. Es un impuesto es un modelo, donde las economías latinoamericanas se insertan al mercado mundial a partir de sus ventajas comparativas en sectores primarios. O sea que los gobiernos no tendrían que insertarlas en la economía mundial para poder producir. Ese es el debate bueno. Ese es el debate bueno. Del debate carnudo. En todo caso, esto nos muestra algo, Miguel, y es que no hay una fórmula, no hay, mejor dicho, lleguemos al poder y verá que va a sobrar líos de leche y miel en todos los países del mundo. Esa es una mentira que también cometimos la izquierda en el pasado. No se va, no se da. No, eso es vender falsas promesas, eso no es así. La cosa no es fácil, y lo muestra aquí la conversación que estamos teniendo. O sea, llegó el pueblo al poder y entonces ahora sí a construir todo el socialismo. Pues, puta. Eso no es fácil, eso no es así tan sencillito. Eso es bien complejo porque pues se trata de eso, de construir riqueza social, y para eso hay una cantidad de variables que no controlamos y no manejamos, por más poder que uno sea. Ya. Es que se llega al gobierno, pero no se llega al poder. También, además. Sí, también, Miguel, también es cierto. Bueno, compañeritos, entonces nos vemos en la próxima clase. Gastos, y después hablamos de la implementación de la política fiscal en la realidad, pues. Usted manda, profe. Ahora, usted ordena. ¿Algún comentario, mi A3 o Edwin? O Carolina, que llegó también. No, gracias, compañeros. Uno aprende un poquito. Desconectaste el micrófono, Caro. Hola, compañeros. Gracias. Uno aprende un poquito, se instruye. Gracias por la charla. Eso es. Para eso estamos, para aprender. Edwin estuvo calladito y Mía 3 también. Bueno, realmente lo que pasa fundamentalmente cuando se llega, por ejemplo, al poder, como en el caso de, yo viví en los años 79
cuando se creó el área propiedad del pueblo, se crearon las fábricas, las industrias. Pero ¿qué pasaba? O sea, eran fábricas e industrias que había dejado el somocismo y realmente son maquinarias muy obsoletas. Y entonces realmente hacer producir, como decía eso, vamos a producir zapatos, y entonces después vienen chancletas de todos lados a peso. Y entonces no podés competir contra eso. No podés competir contra esas cosas. Entonces realmente nosotros, por ejemplo, producimos algodón, pero no hacemos camisa porque no tenemos la fábrica de hacer la tela. Entonces tenemos que vender el algodón, comprar la tela y hacer la camisa. Entonces realmente no es un proceso real. Vendemos el café, pero no vendemos el café empacado, ya soluble o procesado, tostado, molido para el consumo, sino que lo vendemos, café oro, lo vendemos y después obtenemos café para vender. O sea, un divorcio entre la industria, entre la agricultura y la industria. Entonces, hay un salto ahí. Entonces, esas cosas que creó, digamos, los gringos en nuestros pueblos latinos, que no nos permiten o no nos permitieron desarrollarnos en ese sentido. Claro. Total. Por eso yo quiero anotar que tal vez en ese contexto lo que dice Edwin y que también lo ha notado Migdal, era tan importante la estrategia de globalización por bloque regional. Claro. Sí, que fue... Sí, Edwin. Bueno, ok. O sea, la estrategia de integración por bloques regionales era protegernos un poquito de las grandes economías y competir acá entre nosotros. Colombia compitiendo con los zapatos de Venezuela, Venezuela compitiendo con los zapatos de Brasil. Había más posibilidades de estructurar una economía independiente y productiva. Claro. Ahora, no sé en qué momento, pero de pronto algún día pudiéramos ver cuál es el rol de China en todo esto. Interesante, sabes que yo lo he estudiado mucho. Pues tienes que dar una charla con eso. Tienes que dar una charla con eso porque es el gigante que tenemos a la puerta, o ya entró. Claro. No, ellos planearon su mercado de una manera excelente, pues, o sea, lo hicieron muy bien. O sea, ellos construyeron una estructura de mercado muy bien planeada. Ellos la hicieron, pero ¿qué es para nosotros? ¿Un amigo o un enemigo a futuro? Por los intereses económicos, por ahora nos conviene. Después no sé. Y después vamos a ver. Bueno, dejemos descansar a Memo. Listo, compañeritos. Nos hablamos entonces para la próxima. Clase 8. Buenas noches, pues. Gusto en encontrarme con ustedes. Los felicito. Llegaron a la clase 7. Eso no lo cuenta casi nadie. Felicitaciones al profesor y al auxiliar. ¡Qué excelente! ¿Cómo es que dicen en Colombia? Al pato. Al metido. Ok. Listo, compañeritos. Entonces, hasta la próxima. Hablamos. Bueno, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Un abrazo para todos y todas. Un look fresquito.